Mi nombre es María Isabel López Riveros. Realmente yo soy de Bogotá, pero mis padres y la mayor parte de mis hermanos son de aquí de Tibasosa. Cuando mi padre salió pensionado, él trabajaba en Bogotá, entonces decidió venir a pasar su vejez con mi mami aquí a su terruño. Como yo soy la menor de 8 hermanos, entonces yo estaba en edad escolar todavía, entonces me trajeron aquí y aquí inicié mi bachillerato y lo terminé en el Colegio de los Sagrados Corazones. Ya estando como bachiller, después inicié un curso de secretariado general en esa época en el SENA de Sogamoso, hice una práctica en Colseguros allá mismo. Luego, en 1985, el 1 de enero, ingresé a la administración municipal como funcionaria de la biblioteca y secretaria del consejo al mismo tiempo. Siendo funcionaria de estos dos cargos, duré 9 años. ¿Sí? Hasta 1994, hasta marzo más o menos de 1994. Eh, Me presenté a carrera administrativa porque a concurso de la carrera administrativa en los entes territoriales, entonces ya dividieron aparte Secretaría del Consejo y aparte biblioteca. Me presenté al concurso de biblioteca, pasé y ahí seguí entonces hasta marzo de 2011. De 2000, o sea, duré en biblioteca totalmente 26 años, 3 meses. Cuando yo entré a trabajar a la biblioteca estaba en la esquina de la carrera 10ª con calle Tercera, en la casona antigua donde actualmente está funcionando la tesorería o secretaría de Hacienda, como se le dice ahora, que es una casa de las más antiguas de aquí del municipio, de una familia Mariño Soler. Y ellos creo que la vendieron, algo así, y pasó a ser parte del municipio. Bueno, más o menos en 1979 empezó a funcionar como tal. Y la primera bibliotecaria fue la señora Aura Quijano Hernández. Después de ella siguió, creo que la hermana Marina Quijano Hernández. Luego siguió una chica, Estela Triana, y ella se fue para Bogotá a trabajar también y vino a reemplazarla Vilma Esperanza Fajardo Sáenz, y yo le recibí a Vilma Esperanza en 1985. Cuando yo me solicité el traslado, eh, Betsy Velandia fue quien me vino a reemplazar en biblioteca. La biblioteca era realmente pequeñita, pequeñita porque no era en la plena esquina, no, sino enseguida, en la segunda puerta de ahí de esa esquina, un salón grande, pero ya eso era pequeñito porque no era sino estantería en 3 paredes. Era como un estante empotrado y como unos 2 estantes empotrados, uno en una pared, el otro allá, y como 3 estantes pequeños. Esa era la biblioteca. Y me acuerdo que mucho que eran 9 mesas, si no estoy mal, y 28 butacas. El requisito era ser bachiller. Y ellas se fueron formando. Por lo menos yo me acuerdo que esta chica, Estela Triana, ella recibió capacitación en bibliotecología. Claro que como ella duró poquito, pues fue poquito lo que ella pudo recibir capacitación. Y la chica primero, creo, la chica que primero también se desempeñó ahí, tengo entendido que también recibió capacitación en bibliotecas, pero como duraron poquito tiempo,
Ellas no alcanzaron a hacer procesos técnicos de catalogación, de selección, ¿no? Se ubicaban los libros más o menos con los conocimientos básicos que uno adquiere en el bachillerato. ¿Mm? Y así nos desempeñó. Yo por lo menos me desempeñé así muchos años. Y yo como entré fue como secretaria porque ya había recibido educación como tal. Y lo mismo, yo no tenía conocimientos de bibliotecología, no, sino ya cuando entré a trabajar, entonces ya uno se relaciona con las bibliotecas de la región, entonces ya llamaban a capacitaciones, sobre todo de Tunja, por intermedio del ICBA. En esa época era instituto de ICBA, instituto, bueno, era el de cultura en Tunja, y a ese instituto pertenecía a la biblioteca departamental. Entonces llamaban a todas las bibliotecarias a capacitación, por ahí una vez al año o cada 2 años, y como yo duré ahí pues bajo un buen tiempo, entonces ya lo llamaban a uno también de Bogotá. Ok. Y entonces ya escribimos nos llamaron a ver quiénes queríamos pertenecer a la red de bibliotecas, mandaban los formatos y todo, y ya escribía a la biblioteca en la red de bibliotecas. Y ya ya siendo parte formal de la red de bibliotecas a nivel nacional, pues más capacitaciones recibíamos. Éramos nombradas por el consejo por periodos precisamente de vigencia de cada consejo. La conformación, porque eran 9 concejales principales y 9 concejales suplentes. O sea, cuando alguien no podía ir de los principales, iba el suplente a la sesión. Entonces, a mí me nombró el consejo, pero yo tenía que posesionarme en la alcaldía. Y en esa época la alcaldesa era la señora Mercedes Vázquez. Y los concejales eran, como siempre existe, en esa época todavía era el bipartidismo. Entonces los liberales eran Saúl Urquijo, el señor Gabriel Trujillo, un señor Neptalí Mesa. De los conservadores era la arquitecta Lilia Hernández, un señor Pulido. No me acuerdo bien de todos. Y así, entonces ya cuando en el 86 hubo cambio, entonces otra vez a esperar a que le renovaran a uno el nombramiento. Como en la biblioteca se trabajaba por la mañana, me acuerdo mucho, era de 8 a 11 y de 2 a 5 y de 6 a 9 de la noche en la biblioteca. Había jornada nocturna, porque como para completar las horas, ¿sí? Y cuando había sesiones del consejo, en esa época casi todos trabajaban. La mayoría de concejales trabajaban, y la presidenta en esa época, cuando yo entré, era la arquitecta Lilian Hernández. Ella trabajaba en Tunja y otros trabajaban en Sogamoso, y los que se desempeñaban en sus labores agrícolas o lo que fuera. Entonces, para que ella alcanzara a llegar a las sesiones, iniciábamos a las 7 de la noche. Entonces yo ya no trabajaba en la biblioteca ese día. Y al día siguiente yo llegaba y hacía por la mañana lo más pronto posible, hacía las actas del día anterior, preparaba los proyectos de acuerdo que se iban a debatir, ¿sí? En la biblioteca misma, por las mañanas, hacía yo el trabajo que me quedaba de la sesión del día anterior, por la noche. Su merced mencionaba ahorita que para cumplir las horas, o sea, ¿cuántas horas te estipulaban que debía funcionar la biblioteca? Pues 8 horas diarias. Las 8 horas. Pero entonces era de 8 a 11. De 8 a 11, de 2 a 5, algo así, o de 2 a 4 y de 6 a 8, de 6 a 8. Ya.
Pero cuando había sesiones del consejo que se hacían de noche normalmente, los 2 primeros años, entonces yo no trabajaba en la biblioteca, sino en el consejo. Ya después yo tuve que pedir un cambio de horario porque yo ya me empecé a detallar una cuestión, que la biblioteca era el sitio de las citas, de las parejas. Más o menos que, a pesar de ser pequeñita la biblioteca, se atendían unas 50 personas, porque a mí me tocaba llevar el control. Entonces como ya fue quedando pequeñita la biblioteca, entonces ahí en la pura esquina donde es el balcón, yo vi que eso era de la Defensa Civil, ahí estaba la sede de la Defensa Civil. Y enseguida, yendo para la escuela, había un salón grande que lo estaban utilizando de talleres de física y química los estudiantes del colegio que fueron desplazados cuando las monjitas ya cambiaron su razón social, digámosle, y a los estudiantes de allá les tocó llegar a estudiar ahí a las escuelas, a la escuela pequeñita. Unos estudiaban por la mañana y otros por la tarde. Cuando ya entonces empezaron la construcción de la nueva sede del colegio, aquí abajo, ya desocuparon ese salón grande que tenían destinado para laboratorios. Entonces yo hablé con el alcalde, le dije, ya estoy muy incómoda aquí, esto para los muchachos es muy pequeño, ya hay más estantería. Por favor, ¿por qué no hablan con los de la Defensa Civil? Que ellos se trasladen para este salón y yo me traslado para allá y cojo lo que es la pura esquina, el salón de la esquina, con su balconcito, el saloncito pequeño y el salón grande. Y así hicimos. Entonces la Defensa Civil se pasó para donde era la biblioteca y la biblioteca la trasladamos para la pura esquina y ya fue mucho más amplio. Resulta que para yo pedir mi traslado por salud fue porque me empecé a enfermar. ¿Por qué? Porque ya habían llegado muchos libros, porque a cada capacitación que uno iba, entonces el Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura Departamental daban muchos libros a las bibliotecas. Entonces, y cuando llegaba alguien, un usuario, alguien que llegaba aquí a vivir y traía muchos libros, porque algunos fueron profesores o algo, de Isabelita, le voy a traer estos libros y me llegaban con cajas. Me mandaban una vez de la universidad, la de distancia, la UNAM, me mandó 3 cajas de libros, pero eran severas cajas. Entonces eso ya empezó el hacinamiento y no se podía hacer bien el aseo. Luego vino un programa de computadores para educar, que no era explícitamente para biblioteca, sino era para la alcaldía, para un programa con los estudiantes, pero específicamente que viniera para biblioteca no. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, mandémoslos para el salón de la biblioteca. Entonces me dejaron sin sala de lectura. Y fuera de eso, como la casa es una casa antigua, ya estaba empezando desde hacía años a deteriorarse el techo, habían goteras, hacinamiento, polvo por un lado, polvo por el otro, porque no se podía hacer bien el aseo. Yo me empecé a enfermar. Cuando yo entregué, que llegó Belsi, ella terminó el 2011 ahí y en el 2012 empezó a caerse más el techo, sobre todo del saloncito del segundo piso donde queda el balcón, se le empezó a caer más. Eso, y como en esa época ese piso eran tableta de la rústica, pero eso no es con las bases que se hacen ahora, eso uno subía y eso vibraba. Y ya se estaba desplomando el techo.
Y en la parte del salón grande había mucha gotera. Entonces, a ver si sí le tocó hablar. Por favor, trasládenme. A mí nunca me hicieron caso. Por eso pedí traslado. Entonces, ya a ella ya le hicieron caso y pasaron la biblioteca para donde funcionaba Telecom, ahí por la calle Cuarta. Porque ya habían terminado eso, Telecom se terminó y dejaron esas áreas libres. Entonces pidieron que por favor dejaran ubicar ahí la biblioteca. Ya después yo no sé qué pasó y entonces pasaron a la biblioteca donde era antiguamente Semillas. Bueno, a través de las capacitaciones de fomento de lectura, en las vacaciones de mitad de año, algunas veces los hice en diciembre también, pero vi que como se celebraban las Olimpiadas municipales, entonces los niños dejaban de ir muchas veces, entonces suspendí y los hice más bien en las vacaciones de mitad de año. Los talleres de lectura de fomento de lectura y creación literaria infantil. Eso yo los inicié. Luego hice la extensión de ese mismo taller de promoción de lectura, creación literaria, en la parte rural, yendo a las escuelitas, y donde no había escuelita, entonces trabajaba con la Junta de Acción Comunal. Entonces allá hacía los talleres de lectura también y les dejaba una biblioteca móvil para que el profesor o el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien se hiciera cargo, hiciera las veces como de bibliotecario para que le prestara a los niños de la comunidad o a los adultos esos libros. Y esa biblioteca móvil se iba trasladando vereda por vereda. Se hizo una jornada de promoción de cine colombiano con los municipios de la región que quisieran acogerse al programa. Entonces, por decir, las películas nos las mandaban en esa época, era de VH. Entonces, de Tunja las mandaban a Duitama o a Paipa. De Paipa pasaba la película a Duitama. De Duitama me la pasaban a mí, la película. Y yo hacía un ciclo de película con los niños, con los que quisieran asistir allá a Semillas, que era donde había un salón apto. Y de Tiva Sosa pasaba a Sogamoso, de Sogamoso a Nopsa, y así nos íbamos rotando la película. Y era cine colombiano. Desde el principio me llegó un personaje que yo sé que ustedes lo conocen, Néstor Ochoa, gran lector, excelente lector. Este muchacho Rodrigo Rodríguez, le digo yo, que lo llamamos Boris, excelente también usuario de la biblioteca. De mujeres iba Lili Pinilla, de Tejada, me acuerdo de ellas. Iba estas chicas Montoya García, Dora Yamile Montoya, que ella también fue funcionaria después con el tiempo de la alcaldía, ella trabajó con el CISBEN. Y la hermana Elsie Montoya García, ella trabajó con la UMAT. Excelentes usuarias. Una chica que ustedes la conocen, Benítez, ¿cómo es que se llama? Marilce, que ella empezó a estudiar, a hacer su bachillerato. No, eso había cantidad de gente, niños pequeños, los hijos de Roberto Correa, me acuerdo de Aníbal, excelente lector. Un chico, Alba Talero, era pequeñito, y él vivía ahí en esa casa al frente de la escuela, que es de este muchacho que, bueno, el chico vivía ahí en la casa al frente de la escuela, el chico Alba Talero, y él iba y leía. Me decía, Isabelita,
préstame el cuento. Y yo se lo daba. Y al rato volvía, ya me lo leí, qué mentiroso. ¿De qué era? Era de esto y esto. Y era que el chinito a veces se quedaba solo en la casa. Entonces le gustaba leer. Otro gran lector fue Julio César Molano, a quien conocemos como Checha, pero yo le digo Chechín, y hace fechas que no lo veo. Y él era excelente lector. No, eso yo tuve allá cantidad de niños. Yo leí mucho al principio, sobre todo literatura de Germán Castro, Fernando Soto Aparicio. Y después empecé literatura colombiana. Y después empecé a leer sobre todo autobiografía. Y el que me marcó a mí, recomendado por Boris, Las cenizas de Ángela. Es una autobiografía. Y ahí poco a poco iba leyendo. Y esas cenizas de Ángela yo las iba recomendando. Bueno, yo siempre he dicho que el hombre, el maestro y el libro, a pesar de que hayan muchos avances en la ciencia y la tecnología, nunca podrán ser superados. Que hayan robots, no podrán superar al hombre. El maestro no podrá ser reemplazado. Nunca podemos prescindir de un maestro, de un profesor. Y el libro. Si uno compra un equipo de informática, para armarlo tiene que ir al manual. Si uno compra un equipo de sonido, para armarlo bien, tiene que ir al manual. Y yo no cambio el libro físico por el libro virtual, porque el libro físico lo puedo coger en cualquier momento, suspendí la lectura, lo dejo aquí, después vuelvo y tomo la lectura a cualquier hora del día. Entonces, el mensaje es la promoción de lectura desde la edad infantil. Al fin y al cabo que dicen que uno hace la promoción de lectura desde el embarazo con los bebés. Entonces, promoción de lectura, porque siempre vamos a tener que estar leyendo. Colombia, potencia de la vida.